continuar con nuestro programa académico. A continuación está con nosotros ya el doctor David Larriategui, Specialist in Internal Medicine and Infectious Diseases. La conferencia del doctor Larriategui será COVID-19, mal uso de pruebas PCR en Ecuador. Así es. En este momento está encendiendo la cámara, me parece. Así es. Doctor Larriategui, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, amigo? Muchísimas gracias. Primero que nada, por aceptar la invitación a este congreso. Para nosotros, como siempre, es un honor contar contigo, con un profesional de tu nivel. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y voy a empezar con esta agenda programada de 40 minutos y una revisión rápida de las pruebas diagnósticas en general en el Ecuador y si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Una revisión rapidísima, un poco de lo que ya han hablado casi la mayoría de colegas estos días, pero vamos a revisar en 40 minutos varios aspectos con relación a esto de las pruebas rápidas. Creo que ya le conocemos todos al COVID de memoria. El origen genético ya está sumamente demostrado. Tiene una característica de mutación doble entre el pangolín y el murciélago, con una mutación que llegó hacia el ser humano, en donde también hizo una tercera mutación para poder sobrevivir y contaminarnos mano a mano. En el Ecuador, estos son datos interesantes de los primeros pacientes de COVID en el país. Se hizo la primera secuenciación y miren cómo el COVID en nuestro país tiene 29.903 pares de base, comparado con otras regiones. El virus tiene una adaptación específica para cada país y para cada población y para cada temperatura. Inclusive el virus de Quito no es el mismo de Guayaquil, que esto es importante. Tiene diferencias muy clásicas con influenza, siendo influenza H1N1 el virus más potente que tenemos. Miren cómo COVID tiene aún una mayor cantidad de expresión antigénica y de provocar respuestas inflamatorias, es decir, esto indica la amplitud y la variedad que tiene COVID comparado con influenza y también el mecanismo de replicación, a pesar de que son virus de RNA, el COVID tiene un mecanismo mucho más complejo de control. La fisiopatología es un poco recordar que el virus se une a dos receptores específicos, tanto en la membrana como en la membrana de las células, tanto respiratorias como de algunas de otros tejidos que ya vamos a ver. Entonces miren que el virus tiene una característica de adhesión. Una vez que se adhiere, se replica dentro del citoplasma celular y finalmente es exocitado formando un nuevo virión. Esta es la forma de replicarse. Aquí podemos ver microfotografías electrónicas, es decir, de tomas de hisopado y de microfotografías electrónicas de tejido nasal de seres humanos, y miren cómo el moco normalmente se le ve así liso, con los microcilios, miren, y los micropilis prácticamente como una alfombra. Y miren cuando hay afectación por COVID, cómo el COVID genera una respuesta inflamatoria, una especie de úlcera a nivel de la mucosa en donde se fija. Miren aquí cómo el virus es capaz de afectar a las células respiratorias. Aquí podemos ver los micropilis que nos ayudan a limpiar la mucosa nasal, y miren cómo COVID es capaz de fijarse dentro de las células de la mucosa nasal. Entonces esto es importante porque si yo hago un hisopado sin una buena técnica y solo raspo y solo hago un hisopado raspando apenas un poco de cilios y pilis superficiales, muy probablemente no capte el virus que se encuentra intracelularmente en la porción profunda del tejido. Entonces, desde aquí nace la importancia de que en PCR tiene que ser tomada adecuadamente la muestra. El ataque celular del COVID ya está muy estudiado, provoca una respuesta inflamatoria brutal mediada por diferentes actores inmunológicos, factores humorales, factores celulares, y esto provoca una respuesta inflamatoria severa en donde no solo
los linfocitos y los macrófagos y el epitelio es el dañado en el pulmón, sino también es dañado el vaso sanguíneo, y esto también explica por qué COVID es capaz de provocar microtrombosis, y nosotros podemos analizar claramente cómo COVID es capaz de provocar procesos inflamatorios a nivel del vaso sanguíneo y coagulación. Así es como más o menos en una biopsia de tejido podemos ver que queda un pulmón, miren, inclusive grandes vasos pulmonares y venas pulmonares completamente coagulados. Miren aquí los espacios alveolares con extravasación sanguínea de glóbulos rojos. Acá arriba podemos observar un gran infiltrado linfoplasmocitario a nivel del tejido pulmonar, y las biopsias en el macro, miren, signos grandes de trombosis y de lesiones del tejido pulmonar, indicando las características propias de la afectación del COVID. Aquí microfotografías electrónicas demostrando el gran daño alveolar que provoca COVID en sus membranas. Miren aquí un alveolo en microfotografía electrónica completamente limpio, puro, lleno de aire, con membranas muy lisas, finas, y miren cómo un alveolo en los procesos inflamatorios cambia la arquitectura, su estructura, alveolos rugosos, con procesos inflamatorios, con salida de líquido, con pérdida de este aspecto liso que tiene SARS-CoV-2 comparado con la afectación pulmonar. Miren acá ya mucho más cercano, inclusive lesiones dentro de los vasos sanguíneos y de los alveolos, perforaciones alveolares, lo que impide y va deteriorando y dañando el intercambio gaseoso. Posteriormente también podemos ver cómo el virus es capaz de infiltrarse en el intersticio pulmonar fuera de la membrana alveolar y provocar proceso inflamatorio y dificultad para el intercambio gaseoso. Es decir, COVID es un virus bastante pleomórfico que tiene características específicas de infección, pero por su alta virulencia y por su característica inmunogénica, tiene una formación bastante activa y puede generar lesiones dependiendo de la capacidad que tiene cada individuo para controlar. Entonces, de ahí nace la capacidad de SARS-CoV-2 en otras regiones. Aquí tenemos uno de los últimos reportes en donde se ve que tanto recuerden, les decía que el virus, para poder ingresar a las células, tiene que unirse a cualquiera de estos dos receptores, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 o el TMPRSS2. Y miren, casi todo nuestro organismo está compuesto por estos receptores en sus membranas celulares: la mucosa nasal, el pulmón, el intestino, el corazón, las membranas oculares de la cavidad ocular, e inclusive el hígado, los colangiocitos de la vía biliar, la vejiga, los fibroblastos epitelioides de la vejiga, las células del túbulo renal, principalmente el túbulo proximal, páncreas, células gliales del cerebro, epitelium de la próstata, placenta, pericitos y fibroblastos placentarios. Tienen receptores a través de los cuales el COVID puede fijarse, y esto explica el importante pleomorfismo sistémico y orgánico que provoca COVID. Es decir, COVID tiene una característica importante de ataque sistémico. Entonces, es interesante ver cómo COVID puede afectar todos los órganos del cuerpo, y es por eso que casi todas las especialidades están en este proceso de análisis de COVID. Por ejemplo, ya está demostrado por qué perdemos el olfato. Básicamente, COVID provoca alteraciones de la salida de los neurotransmisores de la sinapsis respiratoria, es decir, alterando el potencial de acción sináptico. El paciente inicialmente pierde parcialmente el gusto, y después este se mantiene por alteración sináptica, afectando mucho el calcio extracelular para la salida del neurotransmisor, así como afectando los microtúbulos que ayudan a la formación de las vesículas
con el neurotransmisor para la sinapsis. Lo mismo ocurre a nivel cerebral, puede afectar la sustancia negra, los centros de bulbo olfatorio, los centros del gusto son bastante predisponentes para que COVID pueda fijarse a estas zonas y provocar alteraciones en los potenciales de acción. Lo mismo ocurre a nivel de la barrera hematoencefálica, en donde los astrocitos son infectados, los leucocitos son infectados por COVID, y esto provoca aumento del flujo sanguíneo cerebral y procesos inflamatorios cerebrales que explican por qué muchos pacientes inclusive han presentado infartos cerebrales tras una infección por COVID. Acá estudios de PCR de tejido identificando cómo COVID puede afectar los glomérulos, y se encuentra virus de COVID en las células del túbulo contorneado proximal, provocando alteración y respuesta inflamatoria renal, lo que explica por qué en el paciente con insuficiencia renal hay un mayor deterioro de su estatus renal. Lo mismo ocurre en la piel, afectación de COVID y fijación de COVID en diferentes espacios, provocando lesiones tipo varicela, provocando lesiones tipo eritemas multiformes, eritemas alérgicos, rashes cutáneos. Entonces, un pleomorfismo muy amplio, una característica de división muy amplia. Básicamente, COVID también ha demostrado ser una sindemia, es decir, el virus afecta mucho a las personas con factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria crónica, enfermedad cardíaca, enfermedades vistas en el Nuevo Mundo, vistas en el siglo XXI, asociadas a nuestro estatus de actividad social, aumento de la obesidad a nivel en general, y también las sindemias con otros virus que hemos visto. Ya se nos viene la sindemia COVID-influenza, pasamos una sindemia COVID-dengue, y así irán apareciendo nuevos virus que hace que todos estos fenómenos virales sean sindémicas. Entonces vamos a pasar ya directamente a nuestro análisis ya puntual del diagnóstico en Ecuador, y de hacernos la siguiente pregunta. ¿Lo hicimos bien en Ecuador o no? ¿Qué ha ocurrido con el diagnóstico en el Ecuador? ¿Se han sobreutilizado las pruebas? ¿Qué ha pasado con lo que es diagnóstico en el país? Y esto voy a tratar de aclararles un poco, utilizando un poco las diapositivas que acaba de presentarnos nuestra colega de Argentina, en donde creo que todos ya tenemos claro esto de uno de los gráficos más didácticos en COVID para poder entender la necesidad de identificar a través de PCR la carga viral del paciente infectado, la presencia de las pruebas antigénicas, que ya tenemos un par acá en el Ecuador y ya se las está utilizando, las pruebas de antígeno de COVID, y las pruebas rápidas de IgM, IgG, con diferentes estilos y procesos. Sin embargo, la que mayor eficiencia ha demostrado entre anticuerpos IgM y IgG ha sido inmunofluorescencia. Entonces, creo que está claro estos gráficos del apoyo y la utilidad de las pruebas. ¿Qué ha pasado en el Ecuador y en nuestra región? Esta es la tasa de datos nuevos confirmados por cada millón de personas. Y miren cómo el Ecuador, si ustedes me siguen, tuvimos casos altísimamente confirmados a inicios de la pandemia, en el mes de abril, en donde superamos récords de casos, y luego hemos presentado, entre comillas, una estabilización, pero siempre con una tendencia a subir. Es decir, nunca hemos vuelto a bajar drásticamente, siempre hemos mantenido una tendencia a subir. Comparado con otros países de la región americana, miren cómo Estados Unidos está ahorita cursando una ola muy severa, reportando cerca de 1.500 a 2.000 casos diarios, una locura. Inclusive en las últimas semanas llegando a los cientos de miles de casos diarios. Y Colombia, Chile, Perú, México empezaron también a reportar en los últimos meses un aumento de los datos.
Ecuador aparentemente no presenta más datos, pero esto tiene una lógica que es la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva indica cómo, miren aquí, Ecuador es uno de los países que menos test realiza por cada 1000 habitantes. Miren que nosotros no llegamos ni al 0,25 por cada 1000 habitantes. Y regionalmente hay países que nos dan bastante duro en lo que es diagnóstico de COVID. Miren, por ejemplo, Colombia, que nos aumenta muchísimo, casi el doble de diagnóstico, Uruguay casi el triple, Chile y Panamá el cuádruple, casi el quíntuple, y los Estados Unidos pues 100 veces más, estamos hablando de casi 20 veces más el valor de lo que se está haciendo en Ecuador. Como ven, a pesar de que la pandemia inicialmente nos golpeó muy duro, nosotros hacemos aún muy pocas pruebas por cada 100, por cada 1000 habitantes, es decir, no alcanzamos ni siquiera al mínimo del 1, que sería lo recomendado, un test por cada 1000 habitantes. Ni siquiera llegamos a 1 por cada 1000, lo cual es muy grave porque ha sido una tendencia durante toda la pandemia en nuestro país, y si ustedes se dan cuenta, el país desde el 1 de marzo que empieza a hacer test para SARS-CoV-2, miren, no logra realizar y no logra subir ni siquiera a 0,5 de cada 1000 personas, es decir, a 1 de cada 2000. Es extremadamente poco lo que se ha hecho en diagnóstico en el Ecuador comparado con otros países de la región. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que aquellos países que tienen una poca capacidad de testeo, una poca capacidad de identificar a sus pacientes, una poca capacidad de identificar a sus pacientes de manera clara, rápida, veloz y aislarlos, va a tener una mayor tasa de mortalidad. Es que eso no cabe duda. Y eso es lo que las estadísticas nos han demostrado. Es decir, si yo veo aquí a los países con menor tasa de diagnóstico, México, Perú y Ecuador, y tengo acá Estados Unidos, Canadá, Panamá y Chile como los que tienen mayor cantidad de testeo, solo hablando de la región americana, puedo darme cuenta que los países más golpeados, sin duda, y les voy a poner la diapositiva siguiente, serán aquellos que tienen menos diagnóstico. ¿Por qué? Porque al hacer menos diagnóstico poblacional, estoy dejando de pasar muchos casos de pacientes asintomáticos que van a seguir contagiando. Y miren, aquí está la tasa de fatalidad, las tasas de fatalidad por países regionalmente hablando. Y miren, lo que les acabo de decir se cumple. Miren cómo Ecuador sigue presentando tasas altas de letalidad por cada 10,000 habitantes. El Ecuador como tal, seguimos haciendo poco diagnóstico, pocas pruebas PCR y tenemos todavía una altísima tasa de letalidad. No mejoramos la tasa de letalidad y somos uno de los países con mayor letalidad en la región. Perú, que es el otro país que tampoco hace adecuado testeo por cada 1000 habitantes, miren. Y aquellos países que sí lo hacen, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, están mucho mejor. Es decir, la relación de hacer los tests con la mortalidad tiene mucha realidad. Es decir, que un país que no hace test a su población, que no hace estudios y análisis de seguimiento, que pone las pruebas a difícil alcance, a costos elevados, está condenado a que la pandemia se perpetúe, a que continúe, a que las tasas de mortalidad se mantengan y que nosotros tengamos una alta mortalidad regional, una alta mortalidad local. Entonces, esto está asociado a una mala estrategia de diagnóstico. La mala estrategia que empezó inclusive con el costo de los reactivos para las pruebas de PCR en el Ecuador. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que hicimos mal en el Ecuador? Si ustedes buscan estos datos que son públicos, se encuentran en el portal de compras públicas y también pueden encontrarlo ya resumido en el portal se me fue el nombre de en el portal de compras públicas y en
y en el portal del Ministerio de Salud Pública. Usted hay en el portal Primicias, en donde hicieron un análisis de esto. Esta tabla es hecha en Primicias. Ellos demostraron que en el mes de abril Roche Ecuador ofertó al Estado ecuatoriano y a los laboratorios privados pruebas de PCR a $18. Todo el kit primario. Lab Genomics, $19. SaludMed, $12. Sistemas Rocar System, $80. Record Dental y Quimedic, $40. HealthLife, $280. Estaban ofertando precios y compras de kits de PCR y entregando los equipos a comodato para hacer las pruebas a este valor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Que también, incluso yo creo que hasta pecamos de usura, fue que el Ministerio de Salud dejó un precio de $120 para hacer el test de manera poblacional, lo cual complicó mucho el acceso privado a los test y evidentemente las compras que después se manifestaron en gente con corrupción, en donde se demostraron que hubo mucha compra corrupta a nivel de diferentes estamentos del Estado. Seguridad social, municipios de ciudades, concejales provinciales, es decir, concejalías provinciales, etcétera, y se demostró que hubo un sobrecosto de las pruebas diagnósticas, que inclusive poniéndole a Roche como $18 como la referencia de compra, poniéndole que con la toma de muestra, los equipos de cuidado y todo, una prueba no debería haber salido más allá de entre $60 y $70, y eso poniendo costos muy, muy generosos de acuerdo a la oferta que tenía Roche Ecuador para la nación. Segundo, tuvimos un problema serio inicialmente de que las pruebas fueron sumamente centralizadas. Solamente un laboratorio gubernamental podía hacer estas pruebas y no se abrió hacia otros laboratorios, y cuando se abrían los otros laboratorios, pocos laboratorios monopolizaron este tipo de pruebas. A eso sumando que las pruebas de PCR en el país y en general a nivel mundial, la industria pues saca provecho a través de la dificultad de que un equipo pueda utilizar diferentes reactivos para poder realizar las tomas. Entonces tuvimos un problema serio de PCR con lo que es costos, con lo que es capacidad para hacer testeo. Evidentemente, una persona que gana $300 al mes, que es el 40% de la población de la ciudad de Quito, por ejemplo, no podía hacerse una prueba de $120 porque eso le quitaba un tercio de su salario. Y si se iba a hacer una al diagnóstico y uno para finalizar su diagnóstico, pues le quedaba apenas un tercio para poder sobrevivir. Y eso evidentemente en un fenómeno pandémico no podía ocurrir. Entonces, después apareció el segundo problema que tuvimos en el Ecuador, el mercado de pruebas rápidas. Un problema muy, muy grave, como que se vio que era rentable comprar pruebas rápidas. Se empezaron a comprar pruebas rápidas en donde ARCSA inicialmente enlistó 87 pruebas aceptadas para el uso de manera masiva en la población. Fueron aprobadas 87 pruebas rápidas a través del ARCSA. Sin embargo, en la lista Findex, que es la lista que es esta empresa mundial que evalúa el desempeño de un test reactivo, en la lista Findex a nivel mundial, en la lista que evalúa calidad y desempeño de una prueba, solo se encontraban 12 de estas 87 pruebas rápidas. ¿Qué pasó con ARCSA en el desarrollo de la pandemia y el Ecuador? Lo que pasó con ARCSA después es que empezó a impedir que ciertas pruebas lleguen y a bloquear el acceso a estas pruebas rápidas, dándose cuenta del error que fue registrar un sinnúmero de pruebas sin tener una evaluación clara del desempeño de la prueba.
y con rangos que oscilaban de manera loca desde 20, 25 dólares hasta pruebas rápidas que bordeaban entre 60 y 70 dólares. Es decir, no hubo un control adecuado de esta distribución de pruebas rápidas en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tendríamos para mejorar el acceso a pruebas masivas? Primero, reducir la dependencia de sistemas de plataforma cerrada, es decir, tratar de buscar sistemas que tengan plataformas más abiertas, que me permitan utilizar diferentes reactivos, aumentar la disponibilidad de laboratorios y pruebas, es decir, seguir incentivando a nuestros colegas laboratoristas que puedan tener una variedad importante de pruebas, tratando de reducir su precio, haciéndolo más masivo. Tercero, centralizar las compras para así masificar y uniformizar las estrategias de diagnóstico, por ejemplo, tomar el concepto colombiano de esta característica, es decir, inclusive los laboratorios privados haciendo pruebas a coste cero a la población vulnerable. Entonces, cosas importantes que se pueden mejorar y finalmente algo que requiere mucho apoyo político y gubernamental, que es enfrentar los monopolios y evitando que el Estado sea comprador único, sino unirse tanto empresa pública y privada para hacer una gran compra como país, como hicieron en Colombia, en Uruguay, en donde los resultados se ven, hay más testeo, menos fallecidos. Otra característica importante, pues agrupar las muestras, que esto, por ejemplo, en la Ciudad de México se está tratando de hacer, es decir, los pacientes que acuden a hospitales privados y públicos con sospecha de COVID son enviados a un grupo de laboratorios específicos que se dedican solo a hacer pruebas de COVID, en donde agrupo muestra, agrupo pacientes, mejoro la eficacia y el rendimiento de las personas, gasto menos porque tengo un grupo de laboratorios específicamente dedicados a tomar muestras de COVID. La agrupación más eficaz, evidentemente, es cuando la probabilidad de detección positiva del COVID es baja, es decir, coger, por ejemplo, población vulnerable, todos los mayores de 50 años se van a ir a estos 5 laboratorios a hacer las pruebas, y todo bajo un apoyo y una conversación gobierno, laboratorio privado. Esto es lo que ayuda a abaratar costos, a que los laboratoristas tampoco tengan pérdidas, es decir, compran 10,000 pedidos de PCR y después les llegan 100 pacientes y tienen una pérdida importante. Es decir, es una ganancia si es que yo organizo todas estas estrategias para poder lograr adecuadamente el control. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿lo hicimos bien en Ecuador? Las pruebas diagnósticas que realizamos en el país son, y el proceso por el cual vivimos fue el adecuado, y la respuesta evidente es no. Y los indicadores durante el periodo crítico nos indican eso. Miren, aquí están las 6 ciudades más golpeadas de COVID a nivel mundial: Guayaquil, Nueva York, Madrid, la región de Lombardía, Londres y París. Y miren cómo el porcentaje de muertes en exceso en la ciudad de Guayaquil bordeó más del 300%. Quiere decir, extrapolado esto a datos, que Guayaquil vivió una guerra tan grave como la Primera Guerra Mundial, en donde llegó a tener casi 22,000 fallecidos en un mes. Entonces, el ser responsables de no hacer un testeo masivo, de no aislar a los pacientes, de no tener una respuesta gubernamental, nos ha hecho ver al Ecuador y a nosotros como un problema de una mala aplicación de los estudios de PCR, una mala estrategia en la recolección de datos y una mala estrategia en el control de mi paciente infectado, porque siguió infectando a muchos otros, causando muertes extremadamente graves. Y si yo hago el ranking ya de los primeros 6 meses de pandemia del exceso de muerte acumuladas, pues aquellos países que hacemos menos test en la región somos los que más acumulamos muerte. Concluyendo lo siguiente,
Si quiero controlar la pandemia, lo ideal es masificar el testeo, abaratar costos de las pruebas, hacer estrategias público-privadas en donde pueda congregar a los pacientes para poder tomar las muestras de la mejor manera. Y cuarto, poder hacer procesos eficaces de contratación en donde al comprar masivamente una sola persona y sin corrupción, pues podré optimizar el resultado y las estrategias de control. Básicamente esa fue mi charla y quería con eso finalizar demostrando que esta pandemia ha denudado la gran crisis que tenemos como país, un país que vive en la corrupción. La epidemia lo ha demostrado, cómo se han robado recursos de salud en todo nivel. En todos los días hemos escuchado procesos de corrupción punibles, con gente que ahora se encuentra inclusive presa, y lo cual demuestra la pobreza de liderazgo que hemos tenido también. Un país que ha cambiado su ministra de salud, que ha cambiado su vicepresidente durante la pandemia, sin una luz en el frente, y todo con una herencia de los últimos 10, 20 años, en donde todas nuestras políticas en salud simplemente han sido destruidas. Entonces, básicamente eso es lo que les quería compartir, sin antes decirles que la única forma de salir de este fango y de este lodo tremendo que es a través de una buena decisión en las futuras elecciones. Analicen bien, vean quién nos va a dirigir, vean las propuestas, no solo piensen en la característica política o la ideología, en la propuesta, analicen la propuesta. Hemos visto que las propuestas de los últimos 20 años en salud no nos han conducido a nada. Yo espero que en el futuro pues nosotros podamos tomar buenas decisiones y ver las propuestas en salud que tienen los diferentes candidatos. Muchas gracias. Un sabio consejo, estimado doctor David Larreategui. Esperemos todos tomemos lo mejor de esto. No sé si en el auditorio hay alguna pregunta, al momento no nos ha llegado ninguna. Joana, tal vez algo contigo. No, recalcar justamente lo que acaba de decir el doctor David Larreategui. Es muy importante para la población y un sabio consejo, porque lo que estamos pasando como país ha sido muy lamentable, y lo más lamentable es que ha sido decisión nuestra, porque somos nosotros quienes hemos puesto a las personas que nos dirigen. Pero bueno, siempre hay un cambio, y ahora es cuando, ahora en estas próximas elecciones es cuando la gente puede hacer, porque está en nuestras manos, como dice el doctor, y con las palabras tan fuertes, ¿no? Salir de este fango, y eso sería lo mejor, ¿no? La salud se ha visto bastante afectada, es bien grave lo que hemos vivido como país. Muchas gracias, David, una vez más. Como siempre, enriquecedora tu conferencia, con un mensaje muy sabio, muy bueno, y pues esperemos que las cosas mejoren también para nuestro país, así como han pasado malas cosas, esperemos que vengan mejores, quién sabe. Sí, bueno, muchas gracias. Y ahí está. Ánimo y a seguir todos adelante, no queda más. Así es. Pues y a los espectadores están conectados, que tengan un